Estamos de regreso, queridos amigos de Éxitos. Y vía Zoom tengo a mi querido primo Toto Aguerrevere, quien va a presentar su próximo libro el próximo 18 en Isquia de las Mercedes. Se llama La Sociedad de la Gente Acontecida y te doy la bienvenida, querido Toto, para que nos cuentes de este nuevo libro que son 24 historias de gente acontecida. Acontecida, encantadísimo de estar aquí contigo. Yo Mira, también. sí, gracias, gracias. La sociedad de la gente acontecida, porque pues pensando, lo primero que se me ocurrió a mí fue ese título, porque yo siempre he visto a la gente, y sobre todo mi familia, que yo siempre digo que mi familia está tostada y es lo máximo, porque así son todas las familias, llegan con un cuento al almuerzo diciendo, no saben lo que me pasó en la farmacia, en el banco, en cualquier parte, y dije, qué risa que todos en Venezuela somos unos acontecidos. Entonces, ¿qué pasaría si yo agarro mis 24 cuentos favoritos que he oído a lo largo de la vida, que me han pasado a mí o a mi papá y a mi mamá o a mis amigos, y se los cuento a la gente? Y allí está, pues, ese libro que sale, como tú bien dices, el 18 de junio. A ver, sabes que yo ahorita presento, Planeta me publica mi primera novela Qué y, emoción. y sí, emocionadísima, pero son historias que yo oí en mi casa, o sea, de Sí, gente acontecida disfuncional. Y yo digo, bueno, son historias de una familia disfuncional. Y cuando yo digo eso, todo el mundo me dice, bueno, pero es que todo el mundo tiene una familia disfuncional. claro, claro. Fíjate que yo siempre, a mí me parece muy cómico que todo el mundo, y hoy en día en las redes sociales te dicen que tienes que ser icónico, tienes que ser extraordinario. Aspira a, y yo no, yo aspiro a ser normal, Normal. porque es que tú te das cuenta que de normal, yo lo que quiero es que no me pasen cosas y resulta que yo vengo de una familia en donde yo mando a mi papá y a mi mamá a Europa, por ejemplo, y cuando me llaman al día siguiente resulta que no están en Madrid, están en Barbados porque el avión se desvió. Y entonces yo digo, pero ¿por qué yo no puedo pasar un día en donde yo me tomé un café y a mí no me pasó absolutamente nada? Siempre hay un cuento. Y lo cómico es que al principio esos cuentos pueden parecer una tragedia, pero después, cuando ya uno los digiere y aprendes la lección, te aprendes a reír de eso. Y por eso estos cuentos son todos, los 24 son todos de humor. Tengo uno sensacional que le pasó a un amigo mío, en donde él estaba enamoradísimo de una mujer y estaba en un restaurante. Entonces después se fueron a bailar, se montaron en el carro y se fueron. Y cuando están bailando, resulta que llega la policía y le dice, señor, disculpe, usted se robó un carro. Él se había montado en el carro que no era. El valet parking le trajo una camioneta que era igualita a la de él. Él se montó y se fue, enamorado y embelesado. Entonces te podrás imaginar lo acontecido que fue su noche. Obviamente con esa niña no se casó. Bueno, sí, qué mala entrada, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Ok, ¿en qué se parece y en qué se diferencia de tus otros dos libros, de cuentos de sobremesa y de La Hora Loca? La hora loca. Fíjate que siempre está la tónica del humor. Yo Ujú. estoy muy, muy interesado en que los venezolanos, sobre todo, se rían y se rían con los cuentos que nos hacen únicos a nosotros. Los escribo siempre porque yo digo que no hay nada más sabroso en este país que la sobremesa. Y la sobremesa se está tiñendo un poco de pesares, de noticias malas y los cuentos que No son los hay cuentos gente divertidos de para la familia. sobremesa, mi corazón. Esa es otra historia. Eso es lo que está Que no pasando. hay gente Claro, y para la sobremesa. Ujú. para la sobremesa, y esos cuentos que son tan sensacionales se estaban perdiendo. Yo dije, esto no puede ser, yo tengo que rescatar por lo menos los cuentos de mi familia para que los demás se animen a contarlos en sus familias. Y se diferencia este libro, La Sociedad de la Gente Acontecida, en que yo creo que yo estoy un poco más maduro y que estoy entendiendo que lo que mi misión es hacer reír a la gente. En mis otros dos libros yo escogí unos cuentos, ciertamente cómicos, pero había unos cuentos que eran muy serios y muy filosóficos, Ujú. porque yo quería que la gente también tuviera esto en mente. Y no, esto es sencillamente para disfrutarlos en casa y reírte. Esa es la diferencia. Bueno, eso me parece maravilloso porque yo creo que la risa sana el alma. Cuando uno se Ay, sí. ríe
y reírse a carcajadas, porque lo que tú dices es verdad. O sea, son acontecimientos que en el momento a lo mejor fueron una tragedia, pero cuando tú los recuerdas, lo que haces es morirte de la risa. Y La eso es risa. una cosa maravillosa. Toto, quédate ahí que vamos a oír música. Ya Dale. regresamos contigo. Ya venimos con Toto Aguerre. Continuamos, queridos amigos de Éxitos. Nuestro invitado a esta hora es el escritor Toto Aguerrevere y el próximo 18 de junio en Isquia de las Mercedes va a presentar su tercer libro, La Sociedad de la Gente Acontecida. Historias, bueno, de acontecimientos, así como él contó que su papá y su mamá los llevó para el aeropuerto porque se iban para Madrid y resulta que al día siguiente aparecieron en el Caribe, en Barbados. Sí, Este, así mismo. ¿qué dicen tu Y es, papá y tu mamá de esos cuentos de los cuales ellos son protagonistas, Toto? es muy cómico porque para mi mi papá ha gozado con este tema, yo, de este personaje llamado Toto Aguirre, que es muy cómico porque yo la verdad es que soy una persona en vida, si tú me conoces, yo soy una persona muy tímida, soy una persona muy callada, pero es porque mi trabajo, como yo lo veo, es observar e incluso robar cuentos, porque cuando yo estoy oyendo a los otros que me están contando los cuentos, yo digo, este es un cuento que yo quisiera contar. Entonces Ujú. voy, le pido permiso obviamente a la persona para contarlos y los escribo. Entonces, claro, mi papá se lee mis libros y dice, pero ¿y dónde estás tú en la casa? Porque la persona seria que está callada todo el día escribiendo no me está echando estos cuentos. Entonces ha sido muy cómico. Mi mamá, que es, bueno, la mata de la creatividad y la personalidad, si ella pudiera escribir su biografía, me opacaría a mí a todas las Pero novelas. hay que animarla a que escriba. Hay Y que si no animarla la porque grabas y tú lo escribes, Toto. sí, tal cual, porque es demasiado divertido las cosas que le pasan a ella. Mi mamá es una persona que, pues nos fuimos a Disney y montados en la montaña rusa esta de Space Mountain, pues perdió el sostén. Le agarró un golpe, estaba en Ecuador, iba para una entrevista de radio y abrió un closet y se encontró con una culebra. O sea, cosas así le pasan a mi mamá. Entonces, es una cuestión de la principal acontecida es ella. Y eso es muy divertido porque lo que a mí me ha enseñado es cómo ella echa el cuento. Yo siempre, mis amigos se burlan mucho de mí porque ellos hay veces que estuvieron en el cuento, en el episodio, y que cuando lo cuento yo o lo cuenta mi mamá, es un cuento totalmente distinto porque la sal y pimienta se unen y se exagera un poco para efectos de comedia, que también lo van a encontrar en este libro. Y yo siempre digo, a menos que tú seas mi abogado, a nadie le interesa el cuento tal cual como pasó. Lo divertido es cómo contarlo, y eso es sabrosísimo. Claro, por supuesto. Pero bueno, de verdad que te felicito porque escribir es rico, pero también es demandante. O sea, es un Sí, oficio. Y tener 24 nuevos cuentos para publicar me parece genial, porque yo no diría que tú eres tímido, pero que sí eres observador y eso lo necesita un buen escritor, ser un buen observador para agarrar ciertas cosas de aquí y de allá y saberlas mezclar, porque de repente tú agarras un elemento de una historia y otro de otra, y juntos hacen correcto. una historia más divertida, mejor contada, y eso es maravilloso, ¿no? Sí, sí, yo siempre digo que para mí el escribir, que yo nunca tuve un curso ni nada de esto, sino que se me dio en la vida, pero es un poco como hacer música, o yo me imagino como los diseñadores hacen un vestido, que es que tú tienes una idea, tienes un título y ves cómo las palabras se van uniendo y se van hilando situaciones que pasaron en este cuento, pero también en otro y los mezclas y es una fórmula maravillosa. Bueno, pero Y también eso es lo que tengo me que encanta. decir que tú viviste muy cerca de tu abuelo José Luis Brangé, a quien amé Ah, sí. profundamente, que era un gran echador de cuentos. Entonces, eso es Era un echador una influencia enorme. excepcional. Una influencia enorme porque para todo tenía un comentario y el comentario siempre era una maravilla. Y Así. él hablaba con todo el mundo, podía sentarse a hablar de política hasta con el parquero, y siempre lo que quería era que la gente fuera conversadora, sabía de música clásica como nadie, Sabía de y todo, sabía de todo. de todo, de todo, de todo. Sabía hasta el lenguaje lunfardo. Yo me acuerdo que una vez yo escribí un artículo porque él me estuvo hablando del lenguaje lunfardo. Y yo decía, Dios mío, ¿quién sabe en Venezuela sobre el lenguaje lunfardo?
Bueno, tu Era abuelo. impresionante. Mi abuelo. Y yo siempre digo, él se murió en el 2002. Y yo siempre digo que qué lástima, porque él hubiera gozado tanto con la Internet. Ah, sí. Que claro, nosotros, la Internet para nosotros empieza en el año 97, pero tuvo muy poco tiempo. Pero hoy en día, con tanta información que hay, y con YouTube incluso, pues hubiera gozado. Hubiera Pero bueno, sido lo un importante es... youtuber, bueno, Ah, increíble. Te hubiera hecho la sensacional. competencia. Toto, dime dónde van a vender el libro y si todo el mundo puede Mira, asistir a la presentación el 18 de junio. y sí, sí, eso es lo primero que quiero que sepa la gente, que la Sociedad de la Gente Acontecida está aceptando miembros todos los días. Entonces yo quiero darte el honor de ese carnet con mi libro. El martes 18 de junio va a ser de 4 a 7 y media de la noche en Isquia de las Mercedes. Puede ir cualquier persona que se quiera tomar un cafecito conmigo, allí te tengo tu libro y te lo firmo. Si no puedes ir, pues bueno, va a estar en todas las librerías del país o me pueden escribir a mí @totoaguerre y yo les digo. Y para la gente que está afuera, Caro, en Amazon va a estar publicado ese mismo día, es el lanzamiento mundial. Excelente. Felicitaciones, querido Toto, y gracias por Ah, acompañarnos. gracias a ti por la oportunidad. Besitos, te quiero. Despedimos a Toto Guerrevere, vamos a oír música, ya venimos.